Es un pueblo que aún en medio de la cautividad, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos prefirieron ser quemados en un horno de fuego. Ellos prefirieron ser echados en un foso con leones, pero no renunciar a la fidelidad a su Dios, porque ellos sabían que era fiel el que los había llamado. Ellos sabían que Él era el soberano y que estaba por sobre Nabucodonosor y por sobre Darío y todos los reyes que vinieron después, Alejandro el Grande, sobre los grandes emperadores. Dios está por sobre todo sistema de este mundo. Y Él será fiel en entregarle a usted lo que usted necesita, amada iglesia. Él será fiel en darle la fuerza para seguir adelante. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. El libro del profeta Daniel es uno de los libros proféticos y apocalípticos más importantes de la Biblia, ofreciendo valiosas enseñanzas para la vida cristiana. Hay algunos puntos clave de este estudio, pero quisiera, amada iglesia, rápidamente hacer una especie de bosquejo histórico de cómo llegamos a este tiempo. Aquí estamos hablando aproximadamente en qué año, mis hermanos que son más históricos, no histéricos, históricos. Estamos hablando del año 605 aproximadamente antes de Cristo, cuando sucede la invasión a Jerusalén. El libro comienza mostrándonos, graficándonos qué es lo que estaba pasando en ese tiempo en el pueblo del Señor. Recuerde usted que inmediatamente antes de esto, los reyes de Israel todos se habían desviado de la voluntad del Señor. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Uno de los puntos claves de este estudio que vamos a ver y vamos a desarrollar durante todo este tiempo es que Dios es fiel y es soberano. Y sabe que es tan importante que nosotros podamos entender eso, que podamos creerlo con todo nuestro corazón, que Dios es fiel y Él es soberano. Dios no es un Dios que cambia de opinión de un día para otro. Él lo que promete, Él lo cumple. Él dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, dice, Él no le afecta nuestra infidelidad. En su esencia, Él sigue siendo fiel. Él es un Dios fiel. Y aunque los hombres le fallamos, Él sigue siendo fiel. Bendito sea el Señor. Y también Él es soberano. Él es soberano, Él está por sobre todos los sistemas de gobierno. Él está por encima de cualquier imperio. Históricamente Dios ha estado siempre por encima de todo gobierno, de todo rey, de todo conquistador. Dios siempre ha estado por encima de todos los reyes de este mundo. Bendito sea el Rey de Gloria. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios cumple sus promesas incondicionales, como el pacto hecho con Abraham respecto a su descendencia y la tierra prometida. Aunque el disfrute de las bendiciones de Dios requiere obediencia, su compromiso es seguro. O sea, Dios le prometió algo a Abraham. Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cierto? Y le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Pero cuando ya estaba llegando a cerca de los 100 años, junto con su esposa Sarai en ese tiempo todavía, que no le cambiaban el nombre, ¿cierto? Eran estériles, no habían tenido hijos propios. Pero Dios había prometido que sus hijos serían tantas, su descendencia sería tan abundante como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Qué tremendo, porque cada noche, después de esa promesa, cada noche que salía Abraham a mirar el cielo y veía la inmensidad del cielo, este gran manto en donde
se veían muchas estrellas y aún muchas otras que no se veían, pero que estaban ahí, él se acordaba de la promesa que Dios le había hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios cumplió su promesa. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios es soberano. Y aunque muchas de estas promesas, estas bendiciones, ¿cierto?, podamos disfrutarlas, para poder disfrutarlas requiere que haya obediencia de nuestra parte, el cumplimiento es seguro. Querámoslo o no, si Dios nos ha llamado a una obra, a un trabajo específico, Dios va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros, porque Dios es fiel. Lo que Dios prometió hacer en su vida, y en mi vida, y aunque le hemos fallado, y aunque hemos caído y hemos retrasado los propósitos de Dios, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas, por las buenas o por las malas, por el camino agradable de obediencia o por el camino de la disciplina de Dios. Porque luego de esto vemos nosotros una historia de redención y disciplina. Y esta historia de redención y disciplina la podemos ver, por ejemplo, a través de todo el desarrollo de esta promesa que Dios le dio a Abraham. De él nacieron, ¿cierto? Nació Jacob, luego nació Abraham, nació Isaac, después nació Jacob, y de aquí, de Jacob, las 12 tribus, que cuando entraron recién a Egipto para ser multiplicados, porque recuerde usted que comenzaron a multiplicarse de una manera natural, pero era necesario un proceso especial para que ellos crecieran como nación y comenzara a cumplirse esta promesa multitudinariamente. Entonces Dios los envió ¿a dónde? A Egipto, a través de José, de uno de los hijos de Jacob, ¿cierto? Vamos en la historia, ¿cierto? Entonces cuando entran, y mire cómo entraron a Egipto, porque cuando Dios le revela esos sueños especiales a José, sus hermanos y aún su padre tuvieron problemas de orgullo con ese sueño, porque en el sueño el Señor le mostraba que se doblegaba el sol y la luna y las estrellas, y el campo le hacían reverencia y lo miraron muy mal, al punto que los hermanos tuvieron una envidia tan grande que quisieron matarlo. Y finalmente, como no lo alcanzaron a matar, lo vendieron a unas personas que eran esclavizantes, y ellos se lo llevaron a Egipto. Y aunque el enemigo quiso truncar los planes que Dios tenía prometidos a Abraham, y por él a Isaac, a Jacob, y a través de José, y aunque el enemigo trató de meterse con envidias, con mentiras, con espíritu de homicidio, el Señor libró a José. Y aunque sufrió por un tiempo el siervo del Señor, Dios lo honró al punto de ser el segundo más poderoso del planeta, después de Faraón. Le dio toda la confianza Faraón, pero nosotros sabemos quién estaba detrás de eso. Es el Dios fiel que prometió. Y cuando entraron, usted sabe los detalles de esa historia, pero cuando ya entraron, porque vino una hambruna terrible en ese tiempo, pero cuando ya entraron a Egipto, entraron aproximadamente 70 personas de la familia de Abraham, del linaje de Abraham. Y tuvieron que estar en Egipto, ¿cuántos años? 400 años. Y entraron 70, pero luego de 400 años, cuando Dios llama a Moisés, ya no eran 70. Se habían multiplicado. ¿Por qué? Porque los egipcios miraban en menos a los hebreos y no querían contaminarse con ellos, por lo tanto no tuvieron hijos ni hijas. Era prohibido para las egipcias que pololearan con un hebreo. De hecho, fue tan rudo el trato que los trataban de perros a los hebreos. Y el enemigo los trató de esclavizar a través de los otros faraones dentro de estos 400 años, pero lo único que se consiguió es que el plan de Dios se cumpliera, porque Dios es fiel y Él es soberano. Y estos pasaron a ser esclavos, pasaron a ser abusados por el sistema egipcio, pero ya eran alrededor de 2 millones de personas. En 400 años
los 70 se convirtieron en 2 millones. Cuando el Señor levanta a Moisés, el Señor le dice: ya es tiempo, ya es hora de tomar la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, donde ustedes van a ser libres. ¿Qué podemos sacar hasta aquí para nuestras vidas? Porque en toda esta cortita historia que hemos contado, que pasaron muchas cosas más, si usted lee la palabra lo va a encontrar, vamos a ver que en medio de esto también hubieron muchos procesos y muchos tratos que vivieron tanto Abraham como Isaac, como Jacob, José, cada uno de las 12 tribus, y tuvieron que también ser perseguidos muchos de ellos. Si la persecución no nació con la iglesia, la persecución ha estado de que el mundo es mundo. Desde que Adán y Eva tuvieron a sus 2 hijos, ahí, incluso antes, el enemigo quiso destruir lo que Dios había determinado hacer, dividiendo a Adán de Eva, dividiéndolos y alejándolos de Dios. Luego que Caín alzara su mano asesina sobre su hermano Abel. Y así sucesivamente, en todos los propósitos y los planes de Dios, el enemigo ha sembrado la enemistad entre uno con el otro, la envidia del uno con el otro. Y ¿sabe qué? Nosotros como iglesia no estamos exentos de eso, porque en la iglesia también hay eso. Dijo el Señor Jesucristo: de cierto, la ley decía que el que mata a otra persona, ¿cierto?, era digno de cierto castigo. Pero yo os digo, dijo, cualquiera que se enoje con su hermano, ya ha cometido homicidio en su corazón. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque si bien es cierto, el propósito de Dios está determinado para usted y para mí, para que eso se cumpla también hay un proceso dentro del cual nosotros tenemos que aprender la obediencia. En lo más profundo de nuestro corazón, amada iglesia, el Señor espera de nosotros obediencia. Porque hay muchos que dicen: sí, total, Dios va a hacer su voluntad en mí sí o sí. Pero ¿cómo queremos nosotros entrar en el propósito de Dios? ¿Por las buenas o por las malas? Cada uno de estos personajes que hemos hablado muchas veces fueron desafiados a tomar la decisión correcta: ¿obedece o no obedece? Incluso a través de Moisés, el Señor dijo todas estas palabras que yo le he entregado cuando le entregó las leyes espirituales, las morales, las civiles, las leyes que tenían que ver de convivencia y todo eso. El Señor dijo: si tú obedeces a todo lo que yo te mando, dijo el Señor a través de Moisés. Estamos hablando cuando ya lo sacó, ¿cierto?, de Egipto y le entrega la ley. El Señor le dice: dile a mi pueblo que si ellos obedecen, van a ser bendecidos. Y si no obedecen, van a ser castigados. ¿Y cuántas veces el Señor a nosotros nos habla? Nos dice: yo quiero para ti grandes cosas, quiero bendecirte de grande manera, y nos encanta escuchar esas promesas, porque sabemos que cuando Dios promete, Él cumple. Pero siempre hay detrás de cada promesa implícita una actitud de obediencia a su voz, a su palabra. Dios sabe que nosotros también tenemos debilidades. Dios sabe. Incluso cuando estamos llorando, muy emocionados, agradeciendo por alguna cosa en especial, llenos de su presencia, dándole gloria, gracias Señor, voy a ir contigo hasta el fin del mundo. Y el Señor está en su presencia, ya está viendo que al día siguiente o a la semana siguiente vamos a estar de nuevo todos embarrados, llenos de barro. Porque el Señor conoce nuestra vida y aún así Él nos da de su presencia, Él nos da de su gracia, Él nos da de su fortaleza, porque Él mejor que nadie conoce que estando en la condición de hombre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, vienen debilidades a nuestras vidas. Él conoce nuestras debilidades, pero aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de esa circunstancia, el Señor espera que en el corazón de nosotros haya una disposición
a obedecerle, para que su promesa, para que su plan en mi vida, en su vida, pueda cumplirse en su totalidad. Amén. Entonces, cuando ya Moisés saca al pueblo de Egipto y cruza el Mapocho, no. ¿Cuál fue el río que cruzó? Primero parece que fue el Mar Rojo, ¿no? Parece, ¿cierto? Cuando salió de Egipto cruzó el Mar Rojo. Ya, nos estamos enchufando. Ese ya fue un milagro tremendo, hermano. Tremendo. Porque hasta ese momento el pueblo que salió de Egipto era un pueblo que se había criado, y ojo la palabra que estoy usando porque tiene que ver con el texto. Ellos se criaron bajo un contexto de esclavitud, bajo una sociedad que los esclavizó y que los estaba maltratando, al punto que el mismo Moisés defendió a uno de los suyos y mató a un guardia de los egipcios, porque era demasiado grande el abuso que estaba sufriendo el pueblo de los hebreos. Entonces, en ese contexto, cuando ellos salen y comienzan a ver que el mar, porque dice la palabra que pasaron en seco, el mar que el Señor abrió para ellos, para ir a la tierra prometida, y cuando llegan al otro lado, no llegan directamente a la tierra prometida, sino que llegan al desierto. Un desierto que podían haber cruzado en pocas semanas para llegar a la tierra prometida. Pero Dios permitió que ellos dieran vueltas y vueltas y vueltas. 2 millones de personas dando vueltas y vueltas y vueltas por el desierto durante 40 años. Un propósito que podía haberse cumplido en semanas, póngale en un mes. Se cumplió en 40 años. ¿Sabe por qué? Porque toda esa generación, los 2 millones que salieron de Egipto, era gente que todavía tenía en su mente y en su corazón a Egipto. Y no pudo abandonar ese pensamiento de esclavos. No pudo dejar de anhelar el sistema de vida de esclavitud. No pudo renunciar a eso para decirle amén a un Dios fiel y soberano. A un Dios que abrió el Mar Rojo. Porque ellos apenas entraron al desierto comenzaron a tener problemas. Moisés se fue a recibir la palabra, la ley, y ellos juntaron todo el oro que tenían. ¿Y qué es lo que fabricaron? No fabricaron un altar al Señor por haberlos hecho cruzar el Mar Rojo, por haberles traído, por ser protagonistas, mira iglesia amada, por ser protagonistas de una promesa dada a su antepasado Abraham. Si esto es una historia muy larga, es una historia maravillosa. Si yo hubiera tenido como bisabuelo a Abraham, no sé cómo habría reaccionado. Lo más probable es que también me hubiera equivocado, como estos que salieron de Egipto. Porque a veces la esclavitud, a veces el mundo es muy fuerte. Pero, sin embargo, nosotros, porque yo tengo noción de mis antiguas generaciones, hasta mis abuelos, y se acabó. O sea, están mis padres, mis abuelos, y de ahí para atrás yo no conocí la historia de nadie más. No sé usted. No sé usted. A lo mejor es descendiente de Arturo Prat. A lo mejor es descendiente de... ¿De quién es descendiente el hermano JJ? De Bernardo Higgins. ¿No? No creo. Somos bien mestizos aquí. Bueno, pero volvamos a la historia. El tema es que ellos eran protagonistas del cumplimiento de una promesa dada hace tiempos atrás, y que ellos iban a ser de bendición a todo el mundo, porque la promesa a Abraham no solo era que su descendencia iba a ser bendecida, sino que ellos, su descendencia, serían bendición para todo el mundo. Entonces siempre el llamado de Dios es que el pueblo de Dios, sus hijos, sus hijas, tengan una identidad no solo de recibir de parte de Dios, sino que de ponerse de pie y tomar un espíritu de liderazgo y decir: yo también tengo que ser bendición donde quiera que el Señor me lleve. Y sabe que esa es una de las características de tener todavía en el corazón la cebolla y el pan de Egipto.
de que miramos hacia abajo, de que miramos lo nuestro y qué es lo que yo puedo recibir de parte de Dios. Pero Dios en esta noche nos quiere enseñar a través del estudio de escatología, que lo estamos comenzando, es que nosotros no solo hemos sido llamados para ser bendecidos, sino que hemos sido llamados para ser bendición. El hijo con sus padres, la hija con sus padres, ser de bendición. La madre con sus hijos, ser una madre de bendición. El hermano con sus hermanos, ser un hermano de bendición. El vecino con su vecino, ser un vecino de bendición. Y no que le ponga un gallo que lo despierte a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Eso no es de Dios. ¿Cómo la digo? Hoy anoche, a las 2, mira, a las 3. Llegué así medio botado hoy día, pero yo creo que usted está recibiendo del Señor, amén. El enemigo tomará cualquier artilugio, cualquier estrategia, le va a mandar espíritus inmundos para estudiar su rutina, para ver en qué lo puede hacer caer, qué lo puede retrasar a usted, qué lo puede hacer desear todavía Egipto o cosas que a Dios no le agradan. ¿Para qué? Para retrasar el plan de Dios. Pero Dios es fiel. Dios es soberano. Bendito sea su nombre. Por eso el Señor está preparando una iglesia especial en estos últimos tiempos. Una iglesia que aprende a vivir con mucho y que aprende a vivir también con poco. Que está contento, como dice el apóstol Pablo, aunque sea, dice, que tengamos para comer y para vestir, ya con eso estemos contentos. Que el Señor nos ayude a ser esa verdadera iglesia que adora, que agradece, que se entrega por el Señor, no importando, aunque no tenga nada, como dijo Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tener esa disposición de entregar lo que Dios le ha dado, de vivir compartiendo la presencia, la gracia, el perdón, la misericordia, la fidelidad de este Dios maravilloso. En todo tiempo. Es esa la iglesia. Que aunque por dentro está sufriendo, que por dentro está llorando, por fuera está agradeciendo, porque sabe que ese proceso difícil, doloroso, tormentoso, un día tiene una recompensa que es eterna. Por lo tanto, no toma en cuenta sus circunstancias, sino que le dice en su corazón: Señor, yo quiero ser obediente, quiero ser fiel. Luego que entra este pueblo, amada iglesia, a Canaán, ¿cierto? Comienzan a pedirle un rey al Señor, porque el pueblo que entró, comenzó a mirar el sistema que tenían los otros países y dijeron: todos tienen rey, nosotros también queremos rey. Eligieron un rey, Saúl, como dijo el gatito, Saúl. Pero Saúl los llevó, y podemos ver en Saúl, ¿cierto?, que cuando elegimos nosotros los hombres, elegimos mal. La única que eligió bien fue mi esposa. Ella eligió bien. Y mi hermana Malvina eligió muy bien. Mi hermano Juanito, aleluya. Bendito sea el Señor. Necesito que se casen más para poder decir estas cosas a más personas. Hermana Clara, le hago pedir un matrimonio. No. Señor es su esposo. Amén. Cuando nosotros elegimos mal. Y el pueblo eligió a Saúl. Lamentablemente Saúl se enorgulleció al punto de que Dios quitó sobre él su gracia. Pero Dios en su soberanía ya estaba preparando a un hombre despreciado, un hombre que lo habían mandado a cuidar la oveja, a un niño chiquitito, pequeño, joven, pero que tenía un corazón especial para Dios.
¿Se da cuenta usted que aunque Dios había estructurado todo un sistema legal a través de la ley para que los hombres pudieran acercarse a Dios y pudieran conocerle, a través de la historia nosotros podemos ver que lo que siempre Dios miró fue el corazón? Por eso es tan importante guardar nuestro corazón para el Señor. Desde el fondo de nuestro corazón ser sinceros con Él. Desde lo más profundo, porque muchas veces el corazón es engañoso. Dice la Escritura, más que todas las cosas. Entonces Dios quiere formar en este último tiempo una iglesia con un corazón que le agrade a Él. Porque David fue este rey que Dios eligió y que mandó a su profeta, a Samuel, a ungirlo, después que el padre de David le había pasado todos los hijos, los más encachados, los más preparados para la guerra, ¿cierto? Pero Dios no mira lo que el hombre mira, porque la vista engaña. Por eso es bueno orar con los ojitos cerrados, porque la vista engaña. Por eso hay que, como dice el corito, cuidadito los ojitos, los que miran. Amén. ¿Se da cuenta que es todo un trato que nuestro amado Espíritu Santo quiere hacer con nosotros? Nos está preparando para estudiar, amada iglesia, en los últimos tiempos. Pero yo no podría entrar al estudio técnico, por decirlo de alguna manera, teológico, si lo más importante que debemos entender nosotros es que nuestro corazón debe estar alineado con el corazón de Dios. Porque hay mucha gente que estudia teología. Hay muchas iglesias, sectas, que estudian teología y que estudian los últimos tiempos. La escatología bíblica. La estudian. Hay otras iglesias que estudian también y que las enseñan en sus iglesias. Pero falta lo más importante. Hacer la mirada que Dios hace. Cuando Dios llama a un hombre como Abraham y le hace una promesa, Dios comienza un trato de multiplicación para levantar un pueblo que sería bendición, no solo bendecido, sino que sería bendición a todo el mundo, porque su corazón iba a ser un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios mira, no lo que mira la apariencia del hombre, sino que lo que Dios mira es el corazón del hombre. Hay muchos que tal vez están, no lo sé, en televisión, o tal vez que tienen más recursos, hay pastores, hay estos apóstoles, superapóstoles que tienen tantos recursos, y uno dice, Señor, una colita nomás para pagar lo que dejo, por favor. Y estamos en esos procesos difíciles. Pero sabe, hoy día yo escuchaba una reflexión, leía un post que hizo un pastor, me encantó, justamente hablaba de eso, porque es como cuando Moisés le dice al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no me quiero mover de aquí. Y él hacía la reflexión, cualquier prosperidad, cualquier logro de la vida, si no está tomada de la mano con el Señor, no nos sirve de nada, no es ganancia. Como decía mi hermano en la oración inicial, venimos acá porque queremos tener una ganancia espiritual. Y lo que Dios quiere para usted y para mí es hacernos ganar primeramente en lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque eso es eterno. Si Dios es sabio, no es que Dios nos quiera tener limitados y sufriendo y que vivamos en el desierto, porque en algún momento el Señor le va a sacar a usted del desierto. Le va a sacar de la prueba. Le va a sacar de la enfermedad. Pero ¿se cumplió el propósito de ese desierto en mi vida? ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios de que mi corazón se alinee más al Señor, sea más humilde, sea más temeroso, considere al Señor en cada etapa de mi vida? ¿Me he santificado un peldaño más en este proceso? ¿He cambiado mi corazón al corazón de Dios en este proceso?
Amén. Que el Señor nos ayude. Porque si el Señor permite que vivamos desierto, que vivamos estas temporadas difíciles, es porque nuestro corazón todavía necesita despojarse de aquello que nos está estorbando para el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando ya el Señor levanta a David, lamentablemente David también, en el reinado de David es cuando alcanzó su máximo esplendor y gloria el pueblo de Israel, la nación de Israel. Porque luego de él vino Salomón y luego se dividió el reino. Se dividió el reino del norte y el reino del sur. Luego tenían guerra entre ellos, que eran hermanos, al punto de que todos los reyes se alejaron de la voluntad del Señor. Y comenzó a pasar el tiempo y otro rey, venía otro rey que era peor que su papá, y después venía otro que era peor que su papá, hasta que lo que Dios había prometido en su fidelidad se cumplió. Si ustedes obedecen, serán bendecidos, y si no, serán disciplinados. Y entonces, por eso el verso bíblico que leímos hoy, el versículo número 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Porque no son ni los presidentes, no son los alcaldes, no es el sistema educativo el que ataca a nuestros hijos, a nuestra familia, el que los lleva en cautividad. Ni siquiera es el diablo, amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el soberano. El enemigo, por mucho daño que quiera hacer, no puede lograrlo si Dios no le da el lugar. Él es un instrumento más, muchas veces, como a Pablo, que enviaba ese mensajero de Satanás, y él le había pedido: Señor, ya no quiero más que me abofetee este demonio. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Porque hay procesos, porque hay tiempos, porque hay circunstancias que usted está viviendo difíciles, y que sí, puede ser el enemigo, o puede ser por malas decisiones del gobierno anterior, que el país está pobre, que las ventas están bajas, que los sueldos, que están despidiendo gente, que no hay trabajo, que no hay tantas carreras en Cabify, que no hay tantas ventas en el mall, que está todo caro en la feria. Pero, amada iglesia, Dios está preparando un pueblo que en su corazón confíe en su fidelidad, en su soberanía, porque todo aquel que confiare en el Señor no será avergonzado. Todo aquel que confía en el Señor entiende que no hay sistema humano ni espiritual diabólico que pueda interferir en su propósito con Dios. Es en las manos del Dios soberano que está su vida y mi vida. Es el Señor quien permitió que el pueblo de Judá fuera cautivo. No fue Nabucodonosor. Nabucodonosor solo fue un instrumento. Pero aún así Dios, en su gracia, en su poder, vamos a ver en el desarrollo del estudio, había un profeta llamado Jeremías, que ojalá que la hermana fuera tan calladita como él, que hable más despacito. El Jeremías, el profeta Jeremías, que a través de él el Señor profetizó y dijo que 70 años ellos iban a ser cautivos. Y aquí comienza este cautiverio. Y después de 70 años, el profeta Daniel, que aquí tenía aproximadamente 13 años, 14 años, luego de 70 ya tenía 85 aprox, y él comienza a orar y a pedirle: Señor, acuérdate de lo que tú prometiste por Jeremías. Porque yo comencé a mirar, dice, atentamente en los libros, que 70 años tenían que cumplirse. Señor, por favor, ayúdanos, haznos volver a nuestra tierra. ¿Sabe por qué? Porque los procesos tienen un inicio, pero también tienen un fin, amada iglesia. Dios nunca va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que podamos resistir, dice su palabra.
Todo lo que usted está viviendo, todo lo que usted está experimentando, es porque Dios lo está permitiendo, porque está formando en usted y en mí un corazón que le agrade a Él, que confía en Él, en su fidelidad, que confía y que cree con todo su corazón que Él es soberano y que no hay nada ni nadie que va a destruir el propósito que Dios ha trazado para su vida y para mi vida. Gloria a su nombre para siempre. Fíjese lo que sigue diciendo el 2. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. A ver si pueden pintarlo, y se les va el audio. Se les sube mucho el audio con los videos. Mire, a la casa de su Dios se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, tal vez algo que Dios le haya dado al enemigo, también por ahí se lo quiso quitar? ¿O siente usted que se lo ha quitado? Porque hay dones, hay cosas hermosas que Dios le ha dado a su iglesia. Y a veces cuando pasamos por los procesos, esos dones se apagan. Por eso el apóstol le dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. O sea, los primeros que llevaron cautivos no eran los pastitas que estaban ahí en la calle, ¿cierto? No se llevaron a los más humildes, no, al tiro atacó ¿a quién? Dice, ¿a quién? A los del linaje real de los príncipes, que trajera muchachos en quienes no hubiere tacha alguna. Mire, de buen parecer, que trajera a todos esos de Israel, bien digo, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. O sea, no solo eran hermanos que eran educados, sino que era gente inteligente, era gente que tenía capacidades intelectuales extraordinarias. Se trajo a la crème de la crème, ¿cierto? De Israel, enseñados en toda sabiduría. A ver si lo estamos viendo ahí junto conmigo. Está desconectado mi hermano Yeye. Versículo 4 estamos, hijo. Usted sabe que viendo y escuchando queda más retenido. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Encima entendían al tiro, no eran de que había que repetirlo. E idóneos, ¿para qué? Para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Atención con este dato, amada iglesia, ¿ya? Porque aquí ellos sincronizan, o más bien dicho, sincretizan no solo las letras y los idiomas, sino que también espiritualmente comienza a haber un sincretismo religioso, una mezcla. Se comienzan a mezclar, porque era parte de la estrategia que usaban los reyes para conquistar a los pueblos, para que perdieran su identidad. Fíjese lo que sigue diciendo. 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. O sea, lo estaba poniendo a su nivel. Lo estaba acostumbrando a sus costumbres. ¿Me va siguiendo? Amén. Y que los criase 3 años. ¿Se acuerda que hablamos delante de esa palabra, criar? Y que los criase, o sea, a todos estos jóvenes príncipes guapos, inteligentes, preparados, sabios, cultos, científicos, tenían que darles la ración del rey, el vino del rey, y además tenía que criarlos para que al fin de ellos se presentasen, los criara 3 años. A 3 años, durante 3 años tenían que enseñarles el idioma, la cultura, alimentarlos, vestirlos de cierta manera. Y entre estos estaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a esto les cambió el nombre. Con esto vamos a concluir esta primera introducción, amada iglesia, porque este libro de Daniel nos va a permitir entrar luego al Apocalipsis, pero es importante que nosotros estudiemos primero Daniel, porque hay una conexión directa con el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y el Señor, en su sabiduría, en su omnisciencia, preparó a este varón y le entregó visiones y sueños, no solo de lo que iba a suceder en ese tiempo, sino que también de lo que iba a suceder en el futuro. Y estas imágenes y estas visiones y estas profecías para los últimos tiempos están entrelazadas con las que le entregó al hermano Juan en Apocalipsis. Amén. Pero ¿qué nos queda para nosotros en esta noche entender esto? Junto con todo lo que veníamos hablando de un corazón alineado al corazón del Señor, es que Dios nos está preparando, amada iglesia, para ser una iglesia con una identidad propia, que no se deja contaminar por la influencia de este mundo, de la familia, del sistema, del colegio, del trabajo, de los negocios, porque permanentemente el enemigo va a usar todas esas plataformas para contaminar su corazón y alejar su corazón de la forma en que Dios tiene de trabajar. Porque Dios trabaja de una manera muy distinta como trabaja el mundo, la carne y el enemigo, que son los tres frentes de batalla. Esas son nuestras tres principales fuentes de batalla: la carne, el mundo y el enemigo. Y cada una de ellas van a influenciarnos negativamente, porque lo que desea la carne va contra el espíritu. Y lo que el enemigo quiere hacer es alejarle a usted. Él vino a robar, matar y destruir. Y cualquiera que ama el mundo, dijo el Señor, no me ama. Y las cosas que están en el mundo no me aman. Entonces, en estas tres frentes de batalla, por favor, pidamos al Señor en oración, nos dé la gracia, la sabiduría que le dio a estos varones para mantenerse apartados para el Señor, agradándole a Él, obedeciendo en nuestro corazón. Aunque estemos viviendo luchas, dificultades, tengamos trancas, tengamos pruebas, amada iglesia, aunque estemos viviendo procesos difíciles, su Dios es un Dios fiel, su Dios es un Dios soberano. Él está por sobre los sistemas económicos. Si hoy día le falta, hay muchos que en la palabra del Señor también les ha faltado. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, dice la palabra. Nosotros no somos llamados a ser los multimillonarios. Si alguno que está acá o que escucha este mensaje tiene un llamado a tener mucho, gloria a Dios, pero úselo para los propósitos de Dios. Y no aparte su corazón. Decir como aquel varón decía: Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti. Y tampoco me des tan poco para que tu nombre no sea blasfemado, para que la gente no hable mal de ti. Eso es lo que Dios está preparando en este tiempo. Corazones. Una iglesia con un corazón humilde. Porque a veces, lamentablemente, el orgullo comienza también a trabajar, y eso es parte de la carne. El orgullo dice: pero ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tanto, Señor? Y ese es el orgullo reclamando. Porque la humildad diría: ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo de especial yo? Nada. Si el especial es Él. Si algo de gracia, de gloria tenemos, es porque Él está en nosotros. Ya tenemos lo más grande, amada iglesia, lo tenemos a Él. Tenemos a Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más, lo tenemos a Él. Bendito sea su amor, que nos permita vivir para Él, que nos ayude el Señor.
a levantarnos en toda circunstancia, en todo problema, en toda necesidad. Decirle, Señor, gracias. Hoy me duchaba con agüita calentita, porque así un frío. Yo le decía, Señor, gracias. Gracias, porque cuántos hijos tuyos ni eso tienen. ¿Cuántos salen a la iglesia con el estómago vacío? Y nosotros tenemos que comprar una talla más cada invierno. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe? Porque Él está preparando una iglesia que sea humilde, que agradezca al Señor por cada día que Él nos da. Yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, que pese a lo que están viviendo, permanecen. Y oro y le doy gracias al Señor. Le digo, Señor, gracias por mi hermana, por mi hermano. Ayúdale, Señor. Fortalécele para seguir adelante. Porque hay un enemigo que nos debilita. Hay un enemigo que quiere sembrar la discordia muchas veces. Hay un enemigo que quiere sembrar la envidia dentro de las iglesias, de las agrupaciones. Y perdemos el foco de lo que Dios está formando en estos últimos tiempos, que es un pueblo que aún en medio de la cautividad, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos prefirieron ser quemados en un horno de fuego. Ellos prefirieron ser echados en un foso con leones, pero no renunciar a la fidelidad a su Dios, porque ellos sabían que era fiel el que los había llamado. Ellos sabían que Él era el soberano y que estaba por sobre Nabucodonosor y por sobre Darío y todos los reyes que vinieron después, Alejandro el Grande, sobre los grandes emperadores. Dios está por sobre todo sistema de este mundo. Y Él será fiel en entregarle a usted lo que usted necesita, amada iglesia. Él será fiel en darle la fuerza para seguir adelante. Yo no le pido al Señor que le dé millones, yo le pido al Señor que le dé fe, que le fortalezca, que se le revele, que le hable. Bendito sea su nombre, que entregue dones a esta iglesia, para que seamos un pueblo que teniendo mucho, teniendo poco, le amemos a Él, le sirvamos, le sigamos y digamos, porque aunque desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ahí. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Una iglesia que lo ame a Él, que no mire al hombre, que le sirva con pasión, con amor. Y que nuestro corazón sea alineado al corazón de Dios. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.